Amén. ¿Te gusta ese? Sentate ahora. Séntate, hija. Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos acá para el estudio de un nuevo tema. Les voy a pedir que nos postremos ante el Señor para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos en esta hora, en este día sábado, que tú has santificado y bendecido para que tengamos comunión contigo, que tu Santo Espíritu more en esta hora para el estudio de tu palabra y el entendimiento. Te agradecemos por tu grata compañía, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que en esta hora y en este día se están postrando ante ti, también para el estudio de tu palabra y para honrarte y alabarte, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. En San Mateo 4, el tema se llama ¿Hasta cuánto podemos resistir? Es un tema que lo leí, lo estudié de Mensajes Selectos, tomo 1, como puse ahí arriba. Y cuando lo empecé a estudiar hace tiempo, me surgió esta pregunta que bueno, en el transcurso de este rato nos la vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos resistir? Y dice en San Mateo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos dice en San Mateo 4, repito nuevamente, los versículos del 1 al 4. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y 40 noches. Cuando leo este versículo me surge la pregunta de por qué tanto tiempo iban a estar, por qué 40 días en el desierto. Entonces, bueno, leyendo un poco más, me respondí esto. Para Israel, el pueblo escogido de Dios y muchos de sus líderes, el desierto era un lugar de prueba, encuentro y renovación. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, erraron por el desierto, ¿cuánto? 40 años. Este se consideró como un tiempo de purificación y preparación para entrar en la tierra. Dios le dijo a Israel: antes de entrar a la tierra prometida, van a estar 40 años en el desierto para ser probados y purificados. ¿Bien? Bien, Moisés subió al monte del Señor en el desierto de Sinaí y permaneció allí 40 días también y 40 noches en oración y ayuno. Éxodo 24, 18. Elías, después de ser alimentado con el pan del cielo, atravesó el desierto durante 40 días ante el monte de Dios. Esto dice en Primera de Reyes 19, 18. O sea que estos 40 años literal o esos 40 días literal son para purificación y comunión con Dios. Entonces Cristo fue llevado al desierto durante ese tiempo. Después dice, ¿cuál fue la primera tentación que Jesús en el desierto tuvo y cómo era la situación del hombre luego del Edén? O sea, como leímos en San Mateo 4, dice que tuvo una tentación Cristo. ¿Cuál pensamos nosotros que podría haber sido? Dice entonces que estaba en el desierto y sintió ¿qué? Hambre. Entonces la primera tentación que Cristo tuvo a través del tentador, o sea de Satanás, fue el apetito. ¿Bien? Esa fue la primera tentación. A ver qué más dice. Elena de White nos dice en el libro Mensajes Selectos: Cristo no estuvo en una situación favorable para resistir las tentaciones de Satanás. Ojo con eso, porque dice una situación que no era favorable. ¿Por qué? Pensemos por qué. ¿Dónde estaba? En el desierto. Como lo tuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. ¿Por qué? Porque Adán era otra circunstancia que tenía en el Edén. Era distinto. En el desierto que hay nada. En el Edén que había todo. Bien. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud.
Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia. ¿Mm? O sea, después de 4000 años, Cristo toma parte en esto, Forma de digamos, hombre. forma de hombre, como dice acá, que no lo leo porque lo tengo muy cerca. Bueno, La situación desfavorable que tuvo que resistir, aparte de estar en el desierto en contraposición al Edén, es también los 4000 años de pecado que ya la tierra tenía sobre sí. tal cual. Entonces, bueno, Cristo, eso era, estar en el desierto, como dijimos, era una situación no favorable para ninguna persona, mucho menos para Cristo, ¿no? En ese momento. Dice, ¿por qué Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto? No sé si ustedes habrán generado esa pregunta o esa incertidumbre, porque San Mateo empieza diciendo, y Jesús fue llevado al desierto, ¿no? Y donde fue tentado. Entonces, ¿por qué creemos? ¿Qué dice Elena de Guay? En el deseado de toda la gente. Dice, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en el lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Por qué? Porque fue tentado Adán y cayó. Jesús no provocó la tentación ni tampoco se colocó a sabiendas en el terreno hechizado del diablo. Se retiró al desierto para estar solo con su Padre y para meditar en la misión que tenía por delante. Es muy importante eso, porque no es que fue llevado para ser tentado por Satanás, sino fue llevado con otro fin. Cristo fue llevado por el Espíritu, ¿con qué fin? Como dice acá, para meditar en la misión que tenía por delante. Se permitió que arrostrara los peligros de la vida en común con toda el alma humana, que peleara la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Cristo necesitaba entender que todo lo que pasa al ser humano, qué es lo que pasa al ser humano para poder entender en profundidad lo que iba a pasar. Entonces necesitaba tener una comunión con el Padre, una comunión consigo mismo y entender todo lo que la humanidad venía arrastrando. Por eso dice, no fue llevado al desierto para que fuera tentado, fue llevado al desierto para meditar en la misión que tenía por delante. ¿Y cuál es la misión que tenía por delante Cristo? Bueno, todo lo que vino después, ¿no? Entregar su vida. Entonces por eso dice, la batalla, para que vea que la batalla que pelea cada hijo de la familia humana, aún del riesgo de sufrir la derrota y pérdida eterna, o sea, para que sintiera lo que iba a pasar. Seguimos, dice, Jesús siendo divino, ¿podría ser tentado? Es otra pregunta que a mí me surgió. Si Cristo era un ser divino, ¿podría haber sido tentado? A ver qué dice. Por medio de la naturaleza humana, Cristo experimentó la tentación. Si no, no le iba a poder experimentar. Por eso fue llevado al desierto. Para que entendiera eso, lo que el hombre siente, ¿o no? Sino cómo él lo iba a interpretar, cómo iba a proceder y cómo nos iba a hacer salvo a nosotros sin entender lo que el hombre sufre, ¿o no? Entonces dice, por medio de la naturaleza humana, Cristo experimentó la tentación. Si la forma en que la experimentó hubiera sido algo menos difícil que la nuestra, Él no nos podría haber socorrido. Si Él no hubiera sido las mismas tentaciones que tenemos nosotros, no nos iba a socorrer, no íbamos a ser salvos. Entonces por eso, si hubiera sido menos difícil, hubiera sido más fácil para Él, al ser un ser divino, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, ¿qué tuvo? Dice, ¿tuvo éxito Satanás tentando a otras personas en la historia? ¿Tuvo éxito? Y sí, que acabamos de nombrar recién, Adán y Eva. Desde que se reveló por primera vez, Satanás había estado en guerra contra el gobierno de Dios. El éxito que tuvo al tentar a Adán y Eva en el Edén e introducir el pecado en el mundo, había envalentonado a este archienemigo y se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales
de que cuando apareciera Cristo, tomando que la naturaleza de hombre, sería más débil que él y así él lo vencería. Porque dijo, Cristo hecho hombre es más fácil vencerlo. Se regocijó de que Adán y Eva en el Edén no pudieron resistir a sus insinuaciones cuando recurrió ¿a qué? Al apetito. A su apetito. ¿Bien? ¿A quién más? A esto nos hace acordar que al pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, que clamaban ¿por qué? Por carne, ¿o no? Sí. Entonces fue tentado, tuvo Sí. éxito. Pudo vencer a los israelitas mediante la complacencia de ¿qué? Del apetito concupiscente de las pasiones corruptas. Tanto insistió en que querían carne, que Dios que le envió, como dice, está acá la foto. Golondrinas para que comieran. No sé, ahí Codornices. Codornices, perdón. Ahí es cuando vemos otro ejemplo donde tuvo éxito Satanás. Como dices, ¿tuvo éxito? Sí, ¿por qué? También había tentado a Moisés, el hombre manso, para que se apoderara de la gloria que Dios demandaba. Porque Dios, que en una cuenta creo que en Éxodo, que Dios le dijo a Moisés que creo que golpeara el piso o no, La piedra, que la no piedra, golpeara la que piedra. no golpeara, claro, y él fue y la golpeó. Entonces eso no solamente digamos que no Era para que salga agua y le dijo que no la golpeara, pero como Israel era tan insistente, aunque él era tan manso, fue una tentación, una provocación, Claro. y él golpeó la piedra. Entonces no solo perdió la posibilidad de Entrar a Canaán. entrar a Canaán, sino que también no venció esa tentación o lo que estamos hablando. Dice, No obedeció al Señor. David y Salomón, mediante la complacencia del apetito y de las pasiones, había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a que incurriera en el desagrado del Señor. ¿Mm? Bien. Dice, ¿cuál fue el significado de dicha prueba? O sea, hasta acá vimos que Cristo fue llevado al desierto, no para ser tentado, sino para que Él tenga comunión con el Padre, para todo lo que iba a venir. Satanás lo tienta con que con el apetito, porque Cristo empieza a sentir hambre. Y vemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo Satanás, a través del apetito y de las pasiones, tienta al hombre con las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de dicha prueba? Vamos a ver qué dice Elena de White. Dice, tan pronto como Cristo entró en el desierto de la tentación, cambió su rostro. Entonces desapareció ¿qué? La gloria y el resplandor reflejados del trono de Dios, que le iluminaron el rostro cuando se abrieron los cielos ante él y la voz del Padre lo reconoció como su Hijo en quien se complacía. Su alma estaba siendo abrumada por el peso de los pecadores del mundo y su rostro expresaba dolor inexplicable, inenarrable, dice. Una angustia profunda que el hombre caído nunca había experimentado. Comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido y de las pasiones impías que dominaban al mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre. Entonces Cristo cargó con todo el peso ¿de quién? De la humanidad. ¿No? Dice que su rostro se desfiguró y empezó a comprender algo que nosotros no comprendemos todavía, que es, como dice acá, los alcances de la fuerza del apetito complacido, de las pasiones impías que dominaban el mundo, dice. O sea, es tan fuerte eso que Cristo lo sintió, Cristo lo vio, entonces... Sintió el sufrimiento de todos los hombres del mundo. Sí, que Elena acá de Guay dice... Pasó todo el pecado delante de él. Que el hombre todavía no experimentó. Ah. Acá, mirá. Si alguno estaba siendo abrumado por el peso de los pecadores del mundo y su rostro pesaba dolor inenarrable. Una angustia profunda que el hombre caído no había experimentado. El dolor era profundo que sentía Cristo en ese momento. Dice, Cristo había de vencer el apetito soportando en este punto la prueba más poderosa. Claramente dice, el apetito es la prueba más poderosa. Había de recorrer solo el camino de la tentación y no iba a haber nadie que lo ayudara, nadie que lo consolara o sostuviera. Había de luchar con los pecadores de las tinieblas, no contra los poderes de las tinieblas. Jesús ofrecía para emprender la obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito.
debía mostrar tres cosas: abnegación, perseverancia y firmeza de principio, que son importantísimos para vencer las angustias del hombre que carcomen, o sea, que nos hacen mal. Debía mostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aún que la muerte. ¿Por qué? O sea, dice un dominio sobre el apetito más poderoso. O sea, que no solo la comida, sino todo lo que implica. Todo lo que implica la abnegación y la firmeza de principio. Y aparte dice llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. O sea que se puso en el lugar del hombre. Sí, exactamente. Y esto... Porque quiere decir que la carga que lleva el hombre es una carga muy grande de vencer el apetito. Sí. Por eso, en contraposición a esto, tenía que mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios, que son importantísimos para vencer las angustias del hombre que lo carcomen. Y aparte esta fue la prueba más poderosa, dice Elena White. Bueno, dice, ¿por qué esta abstinencia de alimentos? ¿Por qué pensamos que esta abstinencia de alimentos? A ver, dice, es evidente que este ayuno de Cristo no era algo ritual. Jesús fue criticado durante toda su vida porque sus discípulos no cumplían los ayunos prescritos por los fariseos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 9:14 y Lucas 5:33. Dice, existe el peligro hoy, como existía en tiempos bíblicos, de creer que el ayuno es un medio para alcanzar méritos a la vista de Dios, ¿o no es así? Pero este ayuno no es el que Dios manda. Si se ha de ayunar, debería hacerse con el propósito de alcanzar claridad de pensamientos, lo opuesto a la modorra que causa el comer en exceso. Porque es verdad, muchos, y yo lo he escuchado, por lo menos lo entiendo así, hacen ayunos para tener algún mérito propio de Dios. Y como dice claramente acá, el ayuno no es para eso, es para alcanzar ¿qué? Pureza de pensamiento. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el verdadero ayuno que Dios nos manda? ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios nos manda? ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ir a Isaías 58. Dice, el verdadero ayuno. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y después dice, ¿no es el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, partir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres en tu casa, cubrir al desnudo, no esconderte de tu hermano? Ese es el verdadero ayuno. Tener purificación de pensamiento, libre de alimentos, sí, porque un ayuno físicamente implica libre de alimentos, pero ¿para qué? Para tener pureza de pensamiento. Por eso en la anterior dice, el ayuno es lo opuesto ¿a qué? A la modorra que causa el comer en exceso. Entonces nosotros ayunando para una causa o para tener estas cosas que nos comenta Isaías, que dice romper todo yugo a lo malo, partir tu pan con el hambriento, eso también está dentro de un verdadero ayuno. ¿Se entiende? Bueno, seguimos, dice, ¿en qué momento Satanás, el tentador, nos ataca? ¿En qué momento nos ataca Satanás? ¿En los momentos de qué? De debilidad. Exactamente, en momentos de mayor debilidad. Por eso es de vital importancia que se conserven las fuerzas físicas y mentales en un elevado nivel de vitalidad y eficiencia, ¿no? O sea que tenemos que estar bien, nuestro cuerpo tiene que estar bien. Dice, o hacer cualquier cosa que disminuya, o sea, no solo en los momentos malos, sino en hacer cualquier cosa que disminuya la viveza intelectual o el control de las emociones. Tiende a abrir el camino para que el maligno penetre en el alma. El albergar pensamientos de desánimo, derrota o resentimiento tiene el mismo efecto. O sea, no es solamente en momentos malos, sino en todos los momentos que Satanás ve posibles para que nosotros seamos tentados. Por ejemplo, el trabajar demasiado, ¿por qué? Más de 12 horas de trabajo en exceso, de lunes a sábado, de lunes a viernes, de lunes a lunes, ¿qué implica? Un cansancio extremo. Entonces uno está con la cabeza embotada de cansancio. ¿Qué más?
Dejar de hacer ejercicio, también es otro ejemplo. Bueno, comer mal, como vemos en la figura, y sobre todo, dormir poco. Bueno, estos son factores que llevan a que Satanás, le abramos la puerta a Satanás enfrentado con las cosas. Dice, tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, Satanás estuvo cerca con sus tentaciones. O sea, Cristo ayunó en el desierto. ¿Para qué ayunó en el desierto? Como dijimos hoy, para tener pureza de pensamiento, ¿sí? Satanás estuvo cerca con sus tentaciones. ¿Fue la única vez que Satanás estuvo cerca de Cristo? No. Todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que nació, estuvo cerca de Satanás. Hasta, claro, exactamente. Cerca de Jesús. Exactamente. Desde que nació hasta que murió estuvo cerca. O sea, siempre estuvo con Cristo para tentarlo. Estuvo cerca con Jesús con sus tentaciones. Rodeado de luz vino a Cristo, pretendiendo ser que uno de los ángeles del trono de Dios, o sea, con mentira. Vino rodeado de luz, dice Elena de White. Que había sido enviado para salvarle la vida, que no era necesario que soportara la dolorosa hambre y la muerte por inanición, que lo ayudaría a efectuar una parte de la obra en el plan de salvación. O sea, ¿Cristo sintió hambre? Sí. ¿Por qué? Porque era hombre. Entonces, físicamente se lo pedía. ¿Qué pasa si no comía? En un transcurso de tiempo lo podía llevar a la muerte. Lo mismo que tomar agua. Entonces él vino como un ángel de luz a que decirle, no hagas esto. Engañándolo. No hace falta. Él dijo, me enviaron para que no pases por esto. Después dice, una tentación siempre representa un desafío a alguna verdad claramente conocida. ¿Bien? Induce a suponer que las circunstancias justifican el abandono de algún principio. ¿Se entiende? O sea, siempre que uno es tentado es para romper algo, ¿no? Es para te sentís tentación a algo que no debes. Por ejemplo, te lo transportás a la comida. Supongamos, yo no puedo comer helados, ¿no? Yo sé que no puedo, pero esa tentación está. Y es un desafío. O sea, es como romper sobre eso que no puedo. La voluntad. Entonces, claro, es algo que es como natural en el hombre a que pase. Entonces, cada tentación induce a romper algo. En este caso, las tentaciones que Satanás nos da para que romper algo que Dios dice que no hagamos. Bueno, esto es lo que quiere decir. Y muchas veces pasa que nosotros justificamos el abandono de eso con algo, que el abandono de algún principio. Decir, bueno, lo aguanté y lo hice. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Cómo atacó Satanás a Cristo en el desierto? ¿Cómo atacó Satanás a Cristo en el desierto? Qué buena pregunta. A ver qué dice Elena de White. Si eres, le dijo. Así lo empezó a atacar. ¿Si eres qué? Si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo Satanás había presenciado el bautismo de Jesús y había escuchado la proclamación del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Guiándose por las apariencias, parecía lógico dudar de la verdad de esa afirmación. Claro, porque es que es lo que vimos antes. Que una vez que Cristo entró en el desierto, su rostro, ¿cómo que pasó? Se desfiguró. O sea, todo el peso del pecado del hombre cayó sobre encima de todo lo que iba a venir. Entonces, a vistas, parecería que no fuese el Hijo de Dios. El Hijo, este es mi Hijo amado. Entonces él, por eso le dice, si eres el Hijo, si tú eres, le dice. Parecía lógico dudar de la verdad de esa afirmación. Pálido, cansado, extenuado y sumamente hambriento, Jesús no tenía la apariencia de ser el Hijo de Dios. Para Jesús, si eres, representaba la pregunta, ¿cómo sabes que eres el Hijo de Dios? Claro, con su aspecto no lo aparentaba. Entonces, le vino eso como que pensaría Cristo, ¿cómo sabes que eres el Hijo de Dios? Dice, así también Satanás se acerca a los hombres y a las mujeres hoy, tratando de conseguir que no crean las verdades que tan claramente aparecen en la palabra revelada de Dios. Solo aquellos cuya fe, como la fe de Jesús, podrán resistir los engaños. Bien. ¿Cristo hizo milagros por sí mismo? ¿Cristo hizo milagros por sí mismo? Y dice,
En diversas ocasiones durante su ministerio se le pidió a Jesús que diera pruebas de que era el auténtico Mesías mediante el despliegue de su poder milagroso. Cristo podía haber obrado para sí mismo y no lo hizo. Pero él se negó a realizar milagros cuando se le desafiaba a hacerlo. Más bien, cada milagro debía responder a alguna necesidad específica de las personas a quienes estaba procurando ministrar. Claro está el ciego. Claro, en realidad él lo hacía para la gente que lo necesitaba y tenía fe, no cuando se lo pedían para probar que él era el Mesías. Y mucho menos si le decían que pruebe, que obre un milagro sobre él. Tal cual. Entonces, por eso la pregunta decía si hizo milagros para él. Para él no, pero para los que tenían una fe en él y que después iban a seguir obrando para él. Después dice, Jesús no recurrió al empleo de su poder celestial para disponer de algo que no esté a nuestro alcance. Podía haber realizado un milagro por su propia cuenta, como hablábamos, pero eso no hubiera estado de acuerdo con el plan de salvación. Dice, Satanás le sugirió a Cristo que Dios no habría dejado a su Hijo en esa condición de necesidad y sufrimiento real. Esperaba que Cristo ejerciera su poder milagroso para su propio bien y se apartara de las manos de su Padre Celestial. Pero ni por un solo momento Jesús dudó del amor de Dios. O sea, le insistía a Satanás como que no, ¿cómo vas a, tu Padre te va a dejar así, tirado, abandonado, pasando hambre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a dichas tentaciones? Dijimos, ¿cómo lo tentó Satanás? Diciendo, si eres, si tú eres, si vos sos, si sos, ¿no? ¿Y cómo respondió Cristo a esta manifestación? Respondió y dijo, escrito está. La fe de Cristo en Dios y su conocimiento de la voluntad divina se fundaba en las Escrituras. En eso radicaba su fuerza para hacer frente a la tentación. Es la fe la que trae la victoria sobre el mundo y la fe se desarrolla mediante el estudio de las Escrituras. Aquí Cristo afirma que el obedecer la palabra escrita de Dios tiene mayor valor e importancia que realizar un milagro. O sea, el fundamento de la vida de Cristo, ¿cuál era? Las palabras que Dios relató en las Escrituras. Obedecer a la ley de Dios. Entonces, por eso respondió con un escrito está. Dice, rechazó a Satanás con el mismo pasaje que había dado a Moisés en el desierto para que lo repitieran al rebelde Israel, cuando su alimentación fue restringida y clamaba pidiendo carne como alimento. Por su respuesta, Jesús afirmó que la muerte dentro del ámbito de la voluntad de Dios es mejor que la vida lejos de esa voluntad. El que se propone vivir solo con pan, en realidad no está viviendo y en el mejor de los casos está sentenciado a muerte, porque el pan sin Dios lleva a la muerte y no a la vida. O sea, podés tener pan, pero si Cristo no está en tu vida, ni Dios está en tu vida, entonces ese pan no sirve de alimento espiritual. Jesús aceptó la obligatoriedad de esa palabra y negó que las cosas materiales fueran de primera importancia. Las respuestas de Cristo al diablo es una condenación de la filosofía materialista de la vida. No importa cuál forma pueda tomar, la posesión de cosas no es el propósito final de la vida. Ni siquiera es un propósito deseable. O sea, para el cristiano no tienen que ser deseables las cosas materiales. Ese no es nuestro deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? Buscar a Cristo. Exactamente. Buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar a Cristo. Pero dice, cualquiera sea la forma que tome de las cosas del mundo, sí, es la que se deben condenar. La que sea. Cualquiera. Por eso, como por ahí hablamos... Tenemos distintos ídolos. Sí, tal que cual. No necesariamente tienen que ser con imágenes ni adorándolas, sino que pueden ser otro tipo de ídolos. El dinero, puede ser el trabajo, pueden ser la familia. Tal cual. Y lo que primero está es Dios. Como que hablábamos hace un tiempito, que hemos hecho otro tema,
donde decíamos, lo primero es Dios, sobre todo lo que hay en el mundo. Y así tiene que ser. Y es lo que Dios nos pide también, ¿no? Dice, siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Es el mejor momento. Cuando uno más débil está, más te tienta a hacer. Más Satanás busca no solo tentarte, lastimarte o lo que sea que esté al alcance de él. Aparte ya después de 6000 años de conocer al hombre, le conoce los gestos, le conoce todo, sabe lo que habla y y cuando está mal aprovecha para tentarlo y atacarlo. Tal cual. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Claro, no va a atacar cualquier cosa Satanás. Ataca ¿qué? La debilidad que tenemos nosotros en carácter. Trata de destruir la confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Si nosotros le hiciéramos frente como le hizo Jesús, evitaríamos que muchas derrotas. Cristo ¿cómo lo enfrentó? Con la palabra. Con la palabra. Donde Cristo está. Respetando la ley de Dios. Obedeciendo la voluntad de su Padre. Exactamente. Dice, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. Considera el Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véalo en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir, su victoria es nuestra. Dice, no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos nosotros. O sea, Cristo nos mostró para que nosotros hagamos. Sí, el ejemplo. Él es nuestro ejemplo para que nosotros actuemos. Entonces, Él ni siquiera de pensamiento fue tentado. Vamos a continuar. Ahora vamos a ir a San Mateo 4, del 5 al 7, que dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En lo primero que vimos anteriormente, ¿por quién fue llevado al desierto Cristo? Por el Espíritu. ¿Y ahora por quién fue llevado? Por Satanás, ¿a dónde? A la santa ciudad. Dice que lo puso en lo más alto del templo. Vamos a seguir viendo qué dice. ¿Cuál fue la segunda tentación que Satanás puso ante Jesús? A ver, volvamos. Le dice que se arroje, ¿no? Que va a ser sostenido por los ángeles que Dios iba a mandar. A ver qué nos dice Elena de Güey. Otra vez demandó de Cristo que si era ciertamente el Hijo de Dios, diera evidencias arrojándose desde la altura que lo había colocado. O sea, Satanás lo llevó a lo más alto. Instándolo a la presunción, bueno, yo lo hago, porque yo puedo, porque va a pasar. Yo te lo demuestro, vos que decís y yo soy. Eso, ¿entendés? Entonces dice, Cristo sabía que Dios ciertamente podía sostenerlo. Cristo de eso no tenía duda. Y él se arrojaba, Dios lo iba a sostener. Si le hubiera pedido que se arrojara del templo, pero al hacer eso sin que se lo pidiera y para poner a prueba el cuidado protector y el amor de su padre, porque era desafiado por Satanás a hacerlo, no mostraría la fortaleza de su fe. ¿Quién se lo estaba pidiendo? Satanás. ¿Quién no se lo pidió? Claro, Dios no se lo pidió. Entonces, hacer algo que Satanás le pedía implicaba obedecer a ¿quién? A Satanás. Bien sabía Satanás que si lograba eso, en ese mismo acto mostraría la debilidad de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La humana. Y aparte, él, Cristo, como es nuestro ejemplo, tenía que demostrarle al hombre que solo a través de la fortaleza de la fe iba a vencer. Tal cual. ¿Por qué? Porque es la confianza puesta en Dios. Sí, exactamente. Por eso acá Elena de White dice, como era algo que si Dios no le mandó. O sea, la fe en Dios es primero. Lo que Dios dice es primero.
Si Dios no manda, no se hace. Satanás había presentado un pasaje bíblico que está en Salmo 91 del 11 al 12 que parecía apropiado para la ocasión. Satanás tuerce su significado y lo emplea engañosamente. Y lo vamos a buscar porque dice Salmos 91, porque es muy importante ver cómo Satanás tuerce las escrituras para que tengan otra interpretación. Porque cuando le dice que se arroje y va a ser sostenido por sus ángeles, ¿no? Entonces en Salmos 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en qué, en tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Mm? O sea, miren cómo tuercen las escrituras. No, le claro, cita le las cita, escrituras. tal cual. Le cita eso y lo tuerce de una manera para que Cristo vea que es verdad lo que le está diciendo. Que es apropiado para el momento. Tal cual. Y bueno, y en 2 de Corintios dice que no se debe hacer eso, no se deben emplear las escrituras para beneficio. Claro, como tomar un fragmento para beneficio, cuando el Exactamente. contexto es otro. Y hay muchos ejemplos que ahora no nos vamos a poner a ver, pero hay muchos pastores de distintas denominaciones que suelen usar versículos de la Biblia para dar e interpretar algo que no es. Y así que satisfacer lo que la gente quiere escuchar. Claro. Porque el hombre en su naturaleza, y más la gente cuando está mal, a veces justo captan eso y le dan eso para que escuchen y son atraídos por eso. Y quizás el significado no es. Y es No. mucho. Y aparte, como decís vos, se toma un fragmento y no se ve el contexto. Claro. Y después se amoldan las situaciones del mundo a las cosas de la Biblia. Claro, tal cual. Y entonces es una religión cómoda, no es lo que Dios manda. No, o sea, nosotros vamos camino a querer perfeccionarnos en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para el entendimiento de su palabra. Sí. Pero no es lo mismo que tomar las escrituras, un pasaje a la libre y dárselo al pueblo y que después el pueblo siga haciendo lo que quiere. Porque tiene que haber una obediencia a la palabra de Dios. Porque primero tiene que venir el entendimiento de la palabra de Dios. Entender cuál es el propósito de Dios hacia nuestra vida. Y nosotros al entender eso, ponerlo por obediencia. Sí. Porque esa es la verdadera religión, ¿no? Poner por obediencia la palabra de Dios, que la palabra de Dios es amor. Tal cual, sí. Por eso, es muy importante. Este tema es muy importante. Hasta ahora entonces vimos que 2 tentaciones que Cristo sufrió en el desierto, que en sí son las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. La primera fue a través del apetito, vimos cómo Cristo respondió a eso, y ahora estamos viendo esta que es la presunción que dice, ¿no? Y viendo cómo Cristo también respondió a esto, y cómo nosotros debemos responder. No olvidemos que hace un poquito vimos también que decía, si nosotros respondiéramos como Cristo respondió a Satanás, muchas cosas nos evitaríamos. Bueno. Nosotros de hecho debemos responder siempre con un escrito está. Con un escrito está, exactamente. Bueno, después dice lo que hablamos recién. El orgullo acaba en fracaso, la honra comienza ¿con qué? Con la humildad. Proverbios 18, versículo 12. Lo pongo a leer, lo vamos a leer. El orgullo entonces termina en el fracaso y la honra comienza con la humildad. Son la contraposición de la humildad y el orgullo. Dice en Proverbios 18, 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, como dijiste vos recién, la honra, uno tiene que ser humilde para ¿qué? Para ser honrado. Sí. Entonces dice, el pecado de la presunción está cerca de la virtud que consiste en tener fe y confianza en Dios. Muchas almas se han arruinado en ese punto, o sea, es como un punto intermedio. Está cerca de la virtud que consiste en tener fe y confianza en Dios, pero parece que la presunción
no está, Sí. no es verdad, o sea, la presunción tiene que ver con una fe que no es verdadera. Exactamente. Es algo que se presume. Yo voy a decir algo que acá no lo puse y es un pequeño adelanto de algo. Salomón, ¿por qué Salomón tuvo esto de presunción? Por eso el límite está ahí. Porque Salomón, ¿qué hizo? Alababa a Dios todos sus primeros años como rey, pero por culpa de su presunción empezó a él creer que por él todas las cosas estaban siendo logradas. O sea, ahí fue. Obviamente por Salomón se arrepintió y bueno, un montón de cosas que podemos hablar. Pero ese es un ejemplo. La presunción es algo que está muy al límite de todo esto y es algo peligroso. Así que bueno, presunción, signo de pregunta, se define como la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Hay muchos. Por eso decía antes que la honra viene acompañada de la humildad. Claro. Y acá nos está explicando la definición de presunción, que es cuando una persona presume y alardea de sí mismo. Ah, mirá lo que yo hago, ah, mirá lo que yo soy, o mirá lo que yo hice. Porque por ahí, o a mí me pasa, voy a hablar de mí mismo, soy una persona que yo hago sin necesidad de ver si al otro realmente vio lo que yo hice o le genera lo que yo quiero que le genere. Yo es como que lo presento y soy feliz con eso, porque es lo que Dios me pide que haga. Sí, lo presentás para que llegue a Claro. la persona sin mostrar. Pero no voy a alarde. decir, pero mirá lo que vengo haciendo, es terrible obra la que vengo haciendo, pero mirame porque es algo que no te puedo explicar. Bueno, eso es algo que está pasando y es algo muy feo y es algo que, como hablamos también recién, estamos todos en proceso de cambio y a veces muy chocante y lleva a que uno quiera decir un montón de cosas, pero es cuando uno deja que actúe Dios y se limita, porque las cosas las va a manejar Él. Entonces, bueno, lo principal es saber esto, la presunción es algo que está muy al límite de las cosas de Dios y a veces cuando se sobrepasa eso es cuando uno le suelta la mano a Cristo y bueno, ya sabemos todas Por las eso cosas la que pasan, presunción ¿no? va de la mano con el orgullo. Exactamente, ¿sí? Pero de los pecados más terribles, el orgullo es el peor. Es el peor. Porque ¿sí? el orgulloso no se da cuenta que No, es orgulloso. Tal cual, no. Nunca, nunca. Bueno, continuemos, dice. Vamos ahora a San Mateo 4. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vimos dos tentaciones hasta ahora. Dijimos la del apetito, la de la presunción y esta que le dice que se postre que le va a ofrecer todo. La primera, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu. ¿Para qué? Para lo que dijimos, tener comunión con el Padre, purificación de pensamientos y un ayuno en general. La segunda fue llevado por el Espíritu, no, fue llevado por Satanás. ¿Cómo es que es llevado por Satanás? O sea, es llevado, Satanás lo tomó y lo llevó. ¿Puede hacer eso Satanás? Sí, puede hacerlo. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Antes lo llevó a la punta de un pináculo para que se arrojara. Y ahora lo llevó al monte más alto y ¿qué le hizo? Le mostró todos los reinos. Todo lo que le ofrecía, si se postraba y lo reconocía como ¿qué? Como rey de todo eso. Y Cristo le dijo, Cristo está. Dice, la tercera tentación que Satanás mostró a Jesús, ¿cuál fue entonces? Esta última tentación fue la más seductora de las tres. La más seductora de las tres. ¿Por qué? En su orgullo y arrogancia, Satanás había declarado que era el legítimo y permanente gobernante del mundo y el poseedor de todas sus riquezas y gloria, pretendiendo el homenaje de todos los que vivían en él, como si hubiera creado el mundo y todas las cosas que hay en él. ¿No? Eso declara, esto es mío, yo lo hice, esto te doy a cambio de que vos hagas esto.
O sea, él declara abiertamente que él es dueño hasta de la misma creación del mundo. Dice, Satanás había pedido que Cristo le diera evidencia de que era el Hijo de Dios y tenía ahora la prueba que había pedido. En todas le dijo, si eres el Hijo. Ahora tenía la prueba de que si era o no el Hijo. ¿Y cuál fue? Dice, en las dos primeras grandes tentaciones, Satanás no había revelado sus verdaderos propósitos ni su carácter, hasta esta última, pretendiendo ser un excelso mensajero de las cortes celestiales, pero ahora se despojaba de su disfraz. Satanás había engañado a sí mismo pensando que había ocultado tan bien su verdadero carácter y propósito. Las palabras con que Cristo los rechazó, ¿qué fue? Vete, Satanás. O sea, ahí Cristo le dice, yo sé quién sos. Entonces, claro, porque en las dos primeras es como si fuera un ángel de luz. se le aparece como un ángel de luz en la primera. Por eso no se revela su carácter, pero claro, en esta sí, porque le ofrece todos sí, los reinos. Y él mismo, Satanás, creía que se había ocultado tan bien en eso que Cristo no lo había reconocido, porque hasta ahora Cristo había dicho, escrito está. Y ahora le dice, vete, Satanás. Directamente le dice, yo sé quién sos. Ponía de manifiesto que había sido conocido desde el principio. Fue obligado a obedecer ante la orden divina de Cristo. Fue rechazado y silenciado. Sin que mediara otra palabra, fue obligado a desistir instantáneamente y a dejar al Redentor del mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice acá? Fue reconocido desde el primer momento. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás? ¿Se rebeló? ¿Fue contra Cristo y lo quiso matar? ¿Fue con Cristo y no sé, que temblara todo el mundo? No. ¿Qué dice acá? Obedeció la orden divina. Obedeció y se retiró. Fue rechazado y silenciado. Vete, Satanás, le dijo Cristo. Dice, después que terminó, Cristo estaba exhausto y desfalleciente, y sí, cayó en tierra como si estuviera muriendo. Ángeles celestiales vinieron a ministrarle a Jesús, le prepararon alimentos y fortalecieron. Trajeron mensajes de amor y consuelo del Padre para su Hijo, y también la seguridad de que todo el cielo triunfaba en la victoria plena y completa que había ganado en favor de ¿quién? Del hombre. Cristo ganó el cielo feliz por todo lo que había pasado. Pero Cristo, ¿cómo estaba? Exhausto, desfalleciente, por todo lo que había pasado, soportando las cargas que nosotros tenemos que soportar. Bueno, seguimos. Ahí va. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios, que es lo que veníamos hablando y recalcamos en varias partes. Él no invitó a la tentación, que fue que también lo que dijimos, fue al desierto para tener comunión con el Padre. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra, por el ayuno y la oración. Debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Por eso cuando empezamos hoy decíamos, fue a prepararse para lo que iba a venir. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los saltos de Satanás. Asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de ¿qué? De resistir. O sea, no podemos pasar al camino de Dios a ser limpios de todas circunstancias de carácter sin ser tentados por Satanás a declinar y caer. Claro. Dice, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Tal cual. Si uno decide seguir a Cristo, va a tener los asaltos de Satanás. Va a estar presente. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos
tan difíciles de resistir. Sí. Por eso esto fue hecho para ejemplo perpetuo Sí. para nosotros. Y tal cual dice acá de Elena de White, en el deseado de toda la gente, dice, estas son las mismas cosas, y ahí no le dan importancia, no les damos importancia, que Cristo pasó por esto, porque muchos por ahí he escuchado, también he visto, que dicen, bueno, las tentaciones de Cristo, pero tiene mucha profundidad el tema, porque esto mismo, si nosotros no aceptamos esto que Cristo pudo, es fundamental para todas las cosas. Sí, en el tiempo de angustia, En tiempo de sí, si por no nos supuesto, preparamos ahora, tal cual. Entonces, por eso, hoy cuando empezamos el tema decía, hasta ¿cuánto? hasta cómo ¿Hasta podemos cuánto resistir. vamos a resistir? Por eso, hasta cuánto somos capaces de soportar nosotros como personas, hasta cuánto somos capaces de soportar, pero sin Cristo. Sin Cristo nada vamos a poder aguantar, soportar ni sobrellevar. Todo lo podemos con Cristo. Con Dios, la única manera de sobrellevar las cosas que pasamos y las que han de venir es con Cristo. O sea, la conversión a Dios es ahora, no es después, no es cuando pasen o sobre el tema. Yo considero, y siempre lo digo abiertamente, soy una persona que está plagada de errores, pero Cristo vive en mí. Y día a día Cristo hace cosas para que yo me siga puliendo y pueda llegar a ser perfecto y sin mancha ante Él. Cristo. Pero todo con Cristo, no por mí, por Cristo. Por los méritos de Cristo. Entonces, a los méritos de Cristo nosotros tenemos que alabar. Cada cambio nuestro es por Cristo. A la honra de Dios, como le enseñaba Moisés al pueblo de Israel. Toda la honra es para Dios y toda la que nosotros nos genera. Bueno, espero que el tema les haya gustado. Es muy lindo, es muy importante. Así que, bueno, los esperamos en la próxima entrega de algún tema. Acá estoy con mi niña, que siempre colabora con nosotros. Así que, bueno, les agradezco, hermanos. Bendiciones para todos. Chao, Tessy.